Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, yendo un día juntos por Galilea, Jesús dijo a sus discípulos: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará. Y dice San Mateo, y se entristecieron mucho. Se entristecieron mucho. Realmente, cuando el Señor les dice lo que va a pasar, aquellos hombres que están conviviendo con Cristo, que están siguiendo a Cristo, que le van queriendo cada vez más, al comprender que se van a separar o que le van a ver sufrir, se enternecieron, se entristecieron mucho. Pedro, además, pues a continuación viene la cuestión de si pagar o no pagar tributo. Y Pedro y Jesús van los dos y pagan por él y por otro. En todos estos rasgos descubrimos una visión fundamental de nuestra vida, que es el afán de estar con Jesús, pero el afán de Jesús de estar con nosotros. Escuchando a este sacerdote que puso en marcha 10 minutos con Jesús, yo escuchándole porque estaba en una convivencia con él y en una tertulia nos estuvo contando cosas. Javier Sánchez Cervera, antiguo alumno del Prado. Pues Javier explicaba cómo pues, es muy importante que se establezca en la oración un triángulo, es decir, que nosotros pues, nos dirijamos a Jesús y que Jesús le diga al Padre y le hable al Padre de nuestras cosas. Y nosotros nos sentamos pues muy bien representados y muy bien avalados y muy bien acompañados por el Jesús. Es importante que sintamos esa armonía o ese diálogo entre Jesús y el Padre y nosotros. Dice el Señor en el libro de los Proverbios: mi delicia es estar con los hijos de los hombres. Por eso la vida espiritual no es una vida de hacer cosas, de trabajar en cosas, de actos piadosos, de devociones o de rutinas o de... No. La vida espiritual es otra cosa. Es centrarse en Cristo, en su amor por nosotros, en su entrega hasta la muerte por ti, en su constante búsqueda de nuestro corazón. Y por eso San Juan Pablo II, en un encuentro con jóvenes, lo exclamaba y lo decía muy bien. Digo lo exclamaba porque lo decía con voz muy fuerte. Miradle a Él. Hemos de mirar a Jesús, mirar a Cristo, tratarle con esa seguridad que nos da lo que le pasaba a los apóstoles, lo vimos
en el domingo en la escena de la transfiguración y, bueno, se ve claramente, bueno, el domingo, el sábado, y se ve claramente en este pasaje, ¿no? Como hay esa confianza, esa intimidad, esa cercanía que además lleva a querer imitar a Jesús, a querer seguir su ejemplo. Los apóstoles, pues, dice el Evangelio que le preguntaron a Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué? Porque le gustaba ir al templo a rezar, porque pasaba horas rezando, porque se retiraba muy de madrugada a hacer oración. Y los apóstoles, al ser testigos de esa oración de Jesús, pues les pide que les enseñe a rezar. Y nosotros no solamente aprendemos el Padre Nuestro, sino también aprendemos las otras oraciones que leemos en el Evangelio. ¿Cuántas veces le hemos oído a San José María decir, abre el Evangelio, métete en las escenas como un personaje más? Pues si te metes en las escenas como un personaje más, ves cómo recoge un evangelista, así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Pues lo que te decía antes, y decía don Javier Sánchez Cervera, ¿no? Dirígete a Jesús para que te ayude a dirigirte al Padre. Para dar gloria a Dios. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué buscamos? Y Jesús nos enseña a rezar. Por eso cuando Jesús en esta oración que recoge San Juan, dice, ahora ya saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque las palabras que tú me diste se las he dado a ellos, y ellos las han aceptado, y han reconocido verdaderamente que vengo de ti, y han creído que tú me has enviado. Nosotros que creemos que el Padre ha enviado al Hijo, que se ha hecho carne como nosotros, pues hemos recibido esas palabras de Jesús. Dirígete a Jesús, dirígete al Padre con las mismas palabras de Jesús. Ábrele tu corazón igual que Jesús. Pídele por la gente como pedía Jesús. Pídele al Padre para ti lo que Jesús pedía para Él. Porque tantas veces hemos de decir, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Por eso el Papa Benedicto XVI nos explicaba, también en nuestra oración debemos aprender cada vez más a entrar en la historia de salvación donde Jesús es el culmen. Renovar ante Dios nuestra decisión personal de abrirnos a su voluntad. Pedirle a Él la fuerza de conformar nuestra voluntad a la suya en toda nuestra vida, en obediencia a su proyecto de amor para nosotros. La oración de Jesús toca todas las fases de su ministerio y todas sus jornadas. Las fatigas no la bloquean. A mí esta frase me llamó la atención, de hecho la he marcado en negrita. Las fatigas no la bloquean. No nos bloqueemos nosotros. No nos bloqueemos por tantas cosas que tenemos que hacer, por tantas cosas que se acumulan durante el curso, durante los meses de trabajo, tantas cosas que se nos pueden ir cargando y que nos van bloqueando y que nos impiden ver a Cristo y que nos impiden ver en Cristo al Padre. Muéstranos al Padre. Pero, hombre, tanto tiempo conmigo y todavía no sabes que el Padre y yo somos una misma cosa, dice el Señor. Muéstranos al Padre.
oírle, oírle. En cierta ocasión asalté, digo, pues, porque lo paré, a un muchacho de secundaria, que le veía con frecuencia en el oratorio después de comer, o tiene ese recreo, ese segundo recreo, después de comer, pues lo veía mucho en el oratorio del colegio, y un día ya me dio por, sobre todo además que le veía sin libros, y le veía sentado en el banco y estaba allí. Y dije, oye, te veo mucho por el oratorio, ¿qué haces? Era una pregunta ya un poco tonta, ¿no? Pero entonces el chaval, antes de que me respondiera, dije, ¿estás haciendo oración, no? Dice, sí, sí, sí. Y digo, pero ¿Jesús te habla? Y dice, sí. Y digo, ¿cómo te das cuenta de que Jesús es el que te habla? O que Jesús te habla. Y el chaval me lo dijo muy sencillamente, pero me lo dijo enseguida, no dudó. Dijo, porque las cosas que cuando me siento en el banco del oratorio escucho, ya las había oído antes. Lo que pasa es que ahora cuando me siento vienen todas juntas. Y el chaval me dio una explicación muy clara de que el Espíritu Santo está hablando con nosotros con frecuencia y nos va diciendo cosas. Y nos va diciendo, oye, digo, por poner un ejemplo que se me acaba de ocurrir, no dejes la ropa desordenada. Oye, limpia el cenicero, por decirlo así. O cambia esto que está ya sucio. O no des un portazo con la puerta al cerrarla. O pues esta persona que te está preguntando algo y que tú vas con mucha prisa, pues párate y trata de ir con delicadeza. Pues eso nos lo va diciendo el Espíritu Santo a lo largo del día. Cuando uno se sienta en la oración, a ese chaval lo reconocía porque dice, todas esas cosas me vienen a la vez. Y que antes no me paraba y ahora que me he parado, pues me vienen todas juntas. En el sentido, pues el chaval se daba cuenta de que era Jesús. No quería decir que después, durante el día, se parara, a lo mejor no se paraba, pero como en el banco sí estaba tranquilo, pues las oía. Pues oírle en el fondo de nuestra conciencia, oírle en las Sagradas Escrituras, oírle en su iglesia, oírle en los santos, oírle en la persona que nos necesita, oírle en ese buen consejo que nos dan, oírle en los acontecimientos de nuestra vida. Oírle. Me parece que en una de las clases estas que hemos tenido salía, casi seguro, que salía un personaje que hace años pues le dediqué bastante tiempo a leerle, que me cayó muy bien, y me cae muy bien, que es Romano Guardini. Romano Guardini estaba dando clases en Berlín, pues antes de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, lo echaron de su cátedra los Hitler y los nazis, ¿no? Pues el pensamiento de Guardini sobre el hombre el personalismo, pero bueno, viene determinado por una idea que le era particularmente querida. Él explicaba que Dios creó las realidades infrapersonales mandándoles existir. Es decir, pues que exista la luz, y la luz existió. Que existan los pájaros, ¿verdad? Pues, al hombre, en cambio, lo creó llamándole por su nombre a la existencia. Al llamarlo, lo convirtió en su tú y lo capacitó para establecer con él una relación personal. Es el yo-tú, por eso es el diálogo, ya digo que es el personalismo, es un personalismo, porque el personalismo hay varias corrientes dentro del personalismo y salía también en una clase. Pues esta relación yo-tú constituyen el origen, la razón de ser y el sentido de la vida humana, de tu vida, de tu vida. Por tanto, es en el diálogo yo-tú con Jesús
donde se va, digamos, abriendo, se va entendiendo, se va comprendiendo tu vida. Una de sus obras más relevantes es Mundo y Persona, donde explica esto, bueno, también en otros más, ¿no? Porque hay un opúsculo pequeño que es quien sabe de Dios conoce al hombre. Muy interesante. Pues, y en la introducción de su vida de oración dice: el primer paso en la oración es el recogimiento. El segundo, caer en la cuenta de la presencia de Dios. Nosotros se lo hemos dicho al empezar, Señor, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Y después, de nuestra condición de criaturas. Y en tercer lugar, la búsqueda de su santo rostro. Eso que también le gustaba decir a San José María, que yo vea tu rostro, ¿no? El hombre que reza, se esfuerza, que ora, ¿eh? Por eso me gustaba llamar oratorio, no capilla, oratorio, para orar. El hombre que ora se esfuerza en hacerse plenamente consciente de que Dios está ahí, con él, y que él puede ver su rostro, que puede conocerle, que puede decirle: Señor, tú eres así y asá. Pero leemos en el Evangelio cómo es. Es cierto que yo no soy nada ante ti, Señor, y que la distancia entre nosotros es inmensa, pero como tú eres el que ha recorrido y el que ha acortado esa distancia, pues ya puedo estar yo delante de ti, sin ningún problema. Y tantas veces te diré como San Pedro: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Como diciendo, bueno, pues, ya sabes cómo soy, pero sabes que te quiero. O como ayer salía en una de las preguntas que le hicieron al Padre, que veíamos en la tertulia, pues decía, ¿no? Pues aumentanos la fe, aumentanos la fe, aumentanos la fe. Es cierto que yo no soy nada, pero tú, Señor, has querido llamarme a tu presencia y colocarme en esa relación personal contigo, de modo que yo mismo y yo solo estoy ante ti. En la oración lo importante no es el yo, sino el tú. Y se ha de subrayar siempre la presencia de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Decía el Papa Emérito Benito XVI: observando la oración de Jesús deben surgirnos diversas preguntas. ¿Cómo rezo yo? Lo que le planteaban los apóstoles: ¿cómo rezo yo? ¿Cómo rezamos nosotros? ¿Qué tiempo dedicamos a la relación con Dios? ¿Es suficiente la educación y formación a la oración actualmente? ¿Quién nos puede enseñar? Lo hemos oído repetir muchas veces lo que decía San José María. Si no hacemos de los chicos, de los muchachos, almas de oración, estamos perdiendo el tiempo, hemos perdido el tiempo. Si les entretenemos, perdóname la expresión, si les entretenemos, si les enseñamos a estudiar, bueno, si ofrecen el estudio ya es otra cosa, porque ya les estamos enseñando a convertir el estudio en oración. Pero si no, le hacemos muchas cosas, muy educados, muy respetuosos, muy realizadores de actos de piedad, pero si no le hacemos almas de oración, estamos perdiendo el tiempo, hemos perdido el tiempo. Porque además, en la oración el cristiano adquiere el sentido vocacional de su vida. De su vida. Y no me refiero a la vocación este año en el Colegio del Prado, pues un chico ha entrado en el seminario y otro ha entrado en una orden religiosa de monjes. Y bueno, pues muy bien, está estupendo, ¿no? Es decir, la vocación es
Pues puede ser vocación a Opus Dei, vocación a la orden religiosa, vocación al sacerdocio, en sacerdocio diocesano, vocación lo que sea, vocación al matrimonio. Vocación al Opus Dei, también el matrimonio. Pero me entendéis, ¿no? El sentido vocacional de su vida. El sentido de que en su vida, esa carta del Papa San Juan Pablo II, todavía recuerdo la escena, en el UNIF, en el que el Papa había escrito la carta a los jóvenes, en el UNIF, estábamos allí en el Cortile de San Dámaso, y entonces el presentador, el que estaba dirigiendo un poco el cotarro, se dirigía al Papa y le dijo, bueno, estamos leyendo o hemos recibido o así la larga carta que nos ha escrito. Y entonces el Papa se hizo eco y dijo, bueno, si los del UNI dicen que es larga carta, ¿qué pensarán los otros? ¿No? Como diciendo, bueno, pues, sí. Pero debo reconocer que sí, me ha salido un poquito larga, dice el Papa. Me ha salido un poco larga. Y es verdad, es una carta larga, pero es una carta preciosa en donde va explicando cómo es la vocación y cómo es toda tu vida vocacionada. Porque toda tu vida va acompañada del Señor. Que unas veces se hace en contradice contigo y tú te lo descubres, y otras veces eres consciente de que va contigo. Pero si nace en oración, si no hay oración, pues no hay descubrimiento de ese Jesús contigo. No hay. Todos reconocemos que cuando nos acercamos a la obra, pues nos ayudaron a tener un plan de vida. Coverdale dice, en febrero de 1933 consideró que ya había llegado la hora, decía, de San José María, claro, de escribir un plan de vida, una serie flexible de prácticas de piedad que los fieles del Opus Dei se comprometerían a intentar cumplir. Las palabras están muy bien escritas. Este plan incluye no solo momentos dedicados exclusivamente a rezar, el rosario o la meditación personal, sino también prácticas de piedad como las acciones de gracias o jaculatorias a Nuestra Señora. Al repartirlas a lo largo del día, los miembros de la obra podrían descubrir que hay un algo santo, divino, escondido en las situaciones más comunes, son palabras de conversaciones, en medio de su trabajo y demás actividades laborales y familiares. El plan de vida que Escrivá propuso fue diseñado para ayudar a los miembros del Opus Dei a, y vuelvo a citar conversaciones, buscar a Dios, encontrarle y tratarle siempre, admirándolo con amor en medio de la fatiga de su trabajo ordinario, que son cuidados terrenos, pero purificados y elevados al orden sobrenatural. Por tanto, no es una especie de encorsetamiento, no es una especie de armadura que te va impidiendo el movimiento y que te va haciendo pues una persona rígida, cumplidora de unos requisitos, vamos a decirlo así. No. Por eso no es, cuando dice aquí así, dice, cuando la Escrivá a las que se debería referir como las normas de nuestro plan de vida, o simplemente las normas, no eran algo nuevo, con la sola excepción de aquella pequeña serie de oraciones, las preces, que había escrito para que las recitaran cada día los miembros de la obra. Todas las prácticas que estableció eran comunes de la piedad católica. Bueno, no inventó nada. Y si alguien dice que inventó esas rigideces, o que son rigideces, pues que acuda a la historia de la ascética cristiana, que ha hecho santos. Pues la realidad es esa, ¿no? Que no se trata de bloquear, sino se trata de liberar a la gente. Liberar a la gente de las preocupaciones, de los agobios, de las angustias, de liberar a la gente, de darle vuelta a sí mismo, de pensar en sí mismos y de buscar a Dios y a los demás. Y para eso está la oración y el resto del plan de vida.
Y para eso procuramos encontrarnos con el Señor día a día, encontrarnos con el Señor en ese caminar diario. Yo no sé si tú sabes quién intervino en la parte última del Catecismo de la Iglesia Católica, la redacción del Catecismo de la Iglesia Católica, pues se le encargó a varias personas por el comité organizador, presidido por el cardenal Ratzinger y como secretario el cardenal de Viena. Pues entonces no era cardenal, era simplemente un religioso. Pues se le encargó la parte de la oración a un sacerdote de origen francés, pero después ya nacionalizado libanés, que se había hecho especialista en la espiritualidad oriental, Jean Corbon. Este hombre escribía, era en medio de las guerras estas en el Líbano, no sé qué hablamos el otro día, no sé en qué momento le salió la conversación, y este hombre tenía que mandar los escritos que hacía para la redacción del desarrollo del catecismo de la parte cuarta de la oración, pues a través de un barquito, una barca que salía fuera del puerto de Beirut hacia un carguero que estaba fuera de Beirut, fuera del puerto de Beirut, para que esas cartas llegaran a Roma. Y que estaba un poco jugando la vida, porque además él estaba metido ahí dentro de los sótanos, sometidos a bombardeos y a balas y a la guerra. Bueno, pues Jean Corbon fue redactando. Después, cuando fueron comprobando el material que recibían de este hombre, le encargaron además la parte de liturgia, la parte de los sacramentos. Pues en un punto del catecismo dice, no Jean Corbon, lo dice ya después el comité redactor, que después le envió a todos ahí por el mundo, lo corrigieron, devolvieron y tal, ya salió aprobado por el Papa San Juan Pablo II. En el punto 2712 dice, la oración contemplativa es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado que consiente en acoger el amor con el que es amado y que quiere responder a él amando más todavía. Pero sabe que su amor a su vez es el que el Espíritu derrama en su corazón, porque todo es gracia por parte de Dios. La contemplación es la entrega humilde y pobre a la voluntad amorosa del Padre en unión cada vez más profunda con su Hijo amado. Bueno, aquí te acabo de decir que es entrar en la Trinidad, porque es la Trinidad la que reza. El Hijo amado, por la acción del Espíritu Santo, dirigiéndose al Padre. Porque es el Espíritu Santo el que derrama en tu corazón, el que te dice lo que tienes que decir, lo que tienes que hacer. Si entras dentro de esa corriente, claro, si no, no. Si entras dentro de ese diálogo. Por eso, lo que el chaval este me decía, ¿no? Es que ya lo había oído antes. Pues sí, es el Espíritu Santo, el que nos habla y el que habla en nosotros. María conservaba estas cosas y las meditaba en su corazón. Conservar lo que oímos, lo que nos dicen a lo largo del día, lo que se nos ocurre, lo que leemos, conservarlo y guardarlo en su corazón y contemplarla y hablar. La vida de Nuestra Señora es contemplativa. Y fruto de esa contemplación viene, por ejemplo, ese canto del Magníficat. Y ahí se manifiesta la oración de la Virgen orante, la Virgen que corresponde pues al querer de Dios y que a la vez se ampara en Dios y reconoce que todo lo que tiene lo ha recibido de Dios y se alegra y está dispuesta pues a hacer lo que haga falta.
lo que haga falta, porque es Dios el que se lo está pidiendo, el que le da la fuerza, el que le ayuda, bueno, pues vamos nosotros a acudir también a la Virgen para que ella nos enseñe a hacer oración, para que nos enseñe a pararnos, a detenernos, a apartar nuestros pensamientos de las cosas que nos pueden entretener y a escucharle. Y a escucharle y a pedirle ayuda para que nos hable y para que nosotros podamos hablar con Él, con el Espíritu Santo, al Padre. Ese triángulo que decía Javier Sánchez Cervera. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.